Buenas, disculpad que hemos tenido un pequeño problema técnico, pero ya está resuelto. Y damos hoy la bienvenida a este nuevo espacio nuevo espacio que estamos habilitando aquí a través de Twitter, y en el que vamos a tratar de abordar distintas cuestiones cada semana, abordándolas también desde distintas perspectivas y siempre con sus protagonistas, con personas que están realmente siguiendo el pie de la actualidad y que además grandes analistas, grandes periodistas que esperemos que además sirva también para ir estableciendo relaciones y alianzas en esta batalla comunicacional más grande, que es una batalla internacional e internacionalista. Hoy vamos a contar en este espacio, vamos a abordar tres cuestiones. Una es el avión venezolano secuestrado en Argentina, para lo que contaremos con Orlenis Ortiz, que ella es comunicadora política, también ha sido Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2022, y que actualmente se encuentra en Argentina, donde está llevando el seguimiento del caso de este avión secuestrado hace ya más de un mes, y que además no solamente es el secuestro del avión, sino que también es el secuestro de sus tripulantes. Posteriormente, sobre el terreno está Bruno Carballo en la ciudad de Donetsk, y vamos a hablar sobre cómo vive ese pueblo del Donbass esta guerra que lleva ya 8 años, pero que además se ha acrecentado en los últimos meses, como ya sabemos, tras la operación especial rusa. Y por último, pasaremos al análisis con Sebastián Salgado, periodista, corresponsal de Hispan TV y también director de Data Urgente, y que además vamos a analizar con él la cuestión del encuentro trilateral que ha tenido lugar en Teherán entre Turquía, la Federación Rusa e Irán. Y todo esto dentro del actual contexto geopolítico de fricciones y una vez más con Siria en el centro del mundo. Vamos a empezar ya, si vais conectados, y de momento voy a darle la bienvenida a Orlenis. Orlenis, hola, ¿qué tal? Hola Carmen, bueno, gracias por la invitación, saludos a los compañeros, a Sebastián, a Bruno y a quienes nos están escuchando y bueno, aquí estamos para aportar un poco más en el plano del combate contra la desinformación. Bueno, pues podríamos empezar también situando un poco bueno, al que nos esté escuchando y a que nos vaya a escuchar. Recordemos que esto, aunque ahora mismo lo vamos a retransmitir en directo a través de este space de Twitter, y disculparme si estoy un poco nerviosa, la verdad es que es la primera vez que me manejo con esta herramienta, pero también lo difundiremos a través de nuestro canal de YouTube y nuestro canal en ebooks, así que os invitamos también a seguirlo. Y por supuesto a través de nuestra web www.revistalacomuna.com. Orlenis, cuéntanos qué pasó a principios de junio con este avión de carga, propiedad del Estado venezolano, y el gobierno argentino y, bueno, y también Uruguay. Cuéntanos qué ocurrió esos primeros días de junio y cómo hemos llegado a la situación de que a más de un mes hay una parte de la tripulación de este avión y el propio avión no hayan podido todavía salir de Argentina. Sí, bueno, y en principio invitarle a los compañeros y compañeras que puedan estarnos escuchando, que también pueden compartir el espacio copiando el enlace y publicándolo en sus cuentas de Twitter. Eso amplificaría la audiencia y bueno, afortunadamente ahora los espacios sí quedan grabados y aunque no estén en caliente, pueden verlo en diferido o escucharlo más bien en diferido. Bueno, esa es una larga historia que se ha desarrollado durante las últimas 6 semanas, que empezó el 6 de junio, pero a escandalizarse toda la cuestión fabricadamente, particularmente desde el 10. Pero el tiempo exacto desde el que dicho avión está retenido en Argentina es desde el 8, después de una serie de circunstancias que ocurrieron, ¿no? Yo, para dar la síntesis general, eh, hay un avión perteneciente a una empresa estatal venezolana llamada Entrasur, que actualmente permanece retenido arbitrariamente en Argentina. Aquí es muy particular porque la palabra secuestro aquí se utiliza un poco más a la ligera. Aquí se dice oficialmente que está secuestrado en Argentina y, por ejemplo, cuando retuvieron las pertenencias de la tripulación, etcétera, se le llamó el secuestro de las pertenencias o los dispositivos electrónicos y así. Entonces, en Venezuela esto tendría una connotación bastante escandalosa, pero aquí la palabra secuestro no es concebida como delito, sino más bien como
decomisión, digamos, que están decomisando la cuestión o están reteniendo alguna cosa. Entonces, bueno, esto se da en vista de que el avión en principio es un avión enorme, una cuestión que debemos tener muy en cuenta porque es un avión comercial. Lo segundo es que es un avión de carga, un avión con propiedad, mejor dicho, de una empresa nueva que tiene muy poco tiempo en circulación, pero que aún así este no es su primer vuelo. Ha tenido ya 15 rutas cubiertas a nivel internacional, tiene un montón de países visitados, incluyendo, por ejemplo, Surinam, donde se llevó ayuda humanitaria cuando, bueno, recientemente tuvo ese evento de desastre natural. A partir de allí, bueno, siguió su curso, de sus itinerarios y sus contrataciones como un avión de carga y parte una carga específica desde México, una carga contratada de autopartes de Volkswagen. Y bueno, la única cosa extraña que empezó a generar ruido, entre comillas, es que el tipo de tripulación que tenía, ¿no? En principio que está conformada por venezolanos e iraníes, y ya sabemos que esa fórmula es bastante llamativa, bastante eh, tributante del morbo mediático que siempre busca explotar la dupla Irán-Venezuela. Y esta connotación, particularmente en Argentina, tiene bastante tela que cortar, ¿no? Por una connotación histórica cultural al respecto. Entonces, bueno, toda esta situación se genera desde un punto de vista múltiple, no solamente con la operación mediática que está evidentemente en marcha desde el pasado junio, ya estamos a finales de julio, imagínense, y sino también una operación política claramente que utiliza las connotaciones culturales que están arraigadas en Argentina en el plano de todo lo que tenga que ver con Irán, con además el intento también de torpedear las relaciones bilaterales recientemente recompuestas entre Argentina y Venezuela. También significa el avión como tal una carga, perdón, una competencia comercial importante en la región. Y bueno, ese es más o menos el panorama. Yo ahorita avanzo más cronológicamente en los detalles, pero para responder más o menos cómo es la cosa y cuál es la pretensión de mantener el avión aquí. En efecto, como muy bien señalas, también se da una fuerte campaña mediática y política, que es cierto que quizás a lo mejor para los que nos estén escuchando desde fuera de Argentina no ha tenido tanta repercusión como la que ha tenido en Argentina. Tú estás en Argentina, llevas en Argentina un tiempo, nos gustaría también que nos explicase un poco cómo se ha ido construyendo ese relato, donde yo por lo menos que he ido siguiendo a través sobre todo a través de Orlenis y de otros compañeros que hay en Argentina, cómo se ha ido construyendo ese relato que además parecía a veces que era una auténtica locura, que si estaban enriqueciendo uranio en el avión, que si estaban traían chips con tecnología nuclear, cómo ha sido la construcción de ese relato y cómo se ha llegado también a posicionar a la opinión pública o a pretender posicionar a la opinión pública. Sí, bueno, ahí también un elemento importante de arranque que es vital tenerlo claro es también la pata judicial de todo esto, ¿no? Toda la operación político-mediática que también aborda la parte comercial tiene todo que ver con un escenario de lawfare que se está aquí manejando, dadas también las condiciones muy arraigadas de cómo se maneja la política en Argentina, todo muy ligado a los basamentos, digamos, entre religiosos y políticos muy asociados a Israel, al Estado de Israel y por supuesto todo subordinado a Estados Unidos. Yo, que no pertenezco a la tripulación y tengo el deber de informar desde una perspectiva objetiva y desde el rigor, puedo decir que todo esto tiene que ver con eso y no es solamente un asunto por debajo de la mesa, ¿no? Este asunto afecta o está violentando tanto los derechos de la tripulación, humanos, de hecho, no solamente derechos básicos, sino derechos humanos como tal, está violentando también el derecho internacional en materia aeronáutica, está violando la soberanía del Estado venezolano, porque, repito, es una empresa estatal, es un avión estatal, es casi que territorio venezolano el propio avión. Entonces, se están violentando muchas cosas y eso tiene todo que ver con cómo se permite, dada la lógica instalada en Argentina, que esto suceda por, bueno, toda la complicidad judicial que hay y todo el comportamiento histórico que ha tenido el Poder Judicial, que realmente tiene mucho que ver con el verdadero poder que rige políticamente Argentina. Entonces,
desde el inicio. Yo próximamente voy a estar compartiendo la cronología que yo llamo la cronología matriz, porque es de donde parte y se entiende la incorporación de actores, la aparición de cada uno de los eventos, los hechos en concreto de manera cronológica, y además sustentándolo con documentos oficiales que, bueno, tiene la tripulación. Yo en particular desde el 15 de junio compartí en mi cuenta Twitter un primer hilo informativo donde daba el contexto geopolítico en principio y aportaba algunos insumos que en ese momento eran inéditos, nadie más los había compartido porque, bueno, afortunadamente tuvimos acceso a esa información que era clave para ese momento específico porque se trataba del comprobante de pago de una de las cuestiones que se necesitaba comprobar del tema del combustible en principio, ahorita lo explico, y un segundo momento que es una inspección realizada de manera ilegal que sí tuvo un asunto allí probatorio. Entonces, bueno, voy a contestar dos cosas allí. Primero, hacer como una cronología temática que la van a ver reflejado en lo que voy a estar compartiendo, porque son insumos como piezas gráficas y también algunos audiovisuales que forman parte de lo que llamo un informe de cobertura mediática internacional sobre el avión venezolano secuestrado en Argentina. Ese informe va a ser un documento PDF que vamos a emitir pronto y aporta muchísima información sobre cómo se ha comportado todo este tema mediáticamente, dando insumos en términos de análisis de datos, estadísticas de la conversación en Twitter fundamentalmente, el posicionamiento de noticias en páginas web y los grandes medios y medios que luego hacen eco de esas noticias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para más o menos graficar un poco, hay una tabla muy fácil de entender y además fácil también de interpretar la intención que se ha tenido y describe, por ejemplo, como principales impulsores de todo este asunto lo que se conoce como la AMIA y la DAIA, que son organizaciones de la comunidad judía en Argentina de muchísima trayectoria, la Embajada de Israel, la Embajada de Estados Unidos, el gobierno de Paraguay, también parte del gobierno de Uruguay desde su Ministerio de Defensa, y los grandes corpóreos mediáticos acá, como el Clarín, La Nación, Infobae también, Todo Noticias y así sucesivamente, ¿no? Esos son como los principales impulsores de todas las matrices que voy a describir a continuación por semanas. Yo lo separo en las 6 semanas que van, y se trata del posicionamiento de las noticias falsas en la mediática internacional. Entonces, por ejemplo, se ha mantenido hasta el sol de hoy, desde el 6 de junio todavía, que, bueno, que son presuntos terroristas, que se trata de espionaje, por el solo hecho de que son iraníes. O sea, por ese solo hecho. Asociado también a lo que a lo que se conoció en algún momento con un atentado años atrás a la sede de una de las organizaciones de la comunidad judía que mencioné anteriormente, que es una historia bastante interesante y necesario de acotar, pero que se hace bastante denso en el poco tiempo que sé que tengo para describirlo, ¿no? Pero ese punto de partida es importante tenerlo en cuenta. Entonces, desde el 6 de junio se ha dicho que son presuntos terroristas, que se trata de espionaje, que el piloto iraní está vinculado a fuerzas Quds, que la complicidad del gobierno argentino es evidente. O sea, todo esto son las temáticas de fake news, ¿no? Que se han posicionado. Pero luego, esas son como las tres que más han estado en la palestra, luego se han desenvuelto otras, como por ejemplo el extraño número de tripulantes, entre comillas, que apagaron el transponder durante el vuelo, que si los iraníes de la tripulación estaban solicitados por la justicia internacional, lo que la tripulación está imputada por terrorismo. Luego salió que un tema de tráfico de armas, de contrabando, de cambio de identidad, han dicho de todo. Que era una operación comercial, que era una fachada. Luego salió el presidente de Paraguay el 1 de julio a decir que uno de los tripulantes había viajado a Cuba para hacerse una cirugía facial. En fin, una locura. Y bueno, ya fueron como amplificando el asunto. En el camino se fue incorporando otros países, se fue incorporando Chile, se fue incorporando Ecuador. Más recientemente se ven otras incorporaciones y todo ha decantado en tratar de posicionar nuevamente que los vuelos iraníes amenazan la seguridad de América Latina o que hay una latente y peligrosa influencia de Irán en la región. Entonces, esas son como las temáticas que se han abordado hasta ahora. eh, y ya luego la cronología específica es algo a lo que debemos prestarle atención porque va a describir para cualquier persona que tenga una mínima noción de cómo se comportan las fuerzas políticas en el ámbito geopolítico, que, bueno, es evidente la operación múltiple y por eso insisto, es una operación mediática, política, comercial y judicial. O
sea, con altísima, altísima dosis de lawfare. Hasta la fecha, ellos tienen 6 semanas retenidos en Argentina, con sus pasaportes retenidos. Es una retención arbitraria, no existe hasta el momento ninguna causa formal en su contra. Están todavía a la espera de que regresen la totalidad de sus dispositivos. Han habido 3 parciales de esos dispositivos que le fueron allanados en el hotel a comienzos de toda esta situación, la segunda semana de junio. Han allanado la nave. En una primera oportunidad la allanaron de manera ilegal porque no tenían orden del juez. Luego se hizo la inspección legal con orden del juez una semana después. Y lo llamativo acá es que el avión aterrizó en Argentina el 6 de junio. A partir del 8 empiezan a retenerlo. El 10 hacen la inspección, o sea, la primera inspección, que además fue ilegal, sucede 4 días después de la llegada del avión a Argentina. Y es muy cómico la situación de poder, cuando te encuentras luego el montón de noticias falsas, si analizas que, bueno, tenían 4 días allí, nadie se dio cuenta de nada, de supuestamente alertas y todo tipo, y bueno, esto dice que todo estaba en regla, ¿no? Cuando llegó. Entonces yo quería insistir mucho que eso violenta gravemente, y es un precedente importantísimo, que ha pasado bastante bajo cuerda, o bajo puerta, diríamos, y que más bien debería tener una atención mediática mayor a nivel regional, porque representa la violación de derechos que más adelante van a seguir violentándose hasta empeorando el cómo se violentan. Y aquí también es vital, desde mi punto de vista, la, digamos, movilización popular, ¿no? En distintos países, en la propia Argentina o en Venezuela. Y movilización no quiere decir solamente hacer alguna cosa física en la calle, ¿no? Sino simplemente demostrar mediáticamente a través de todas las plataformas digitales que simplemente la verdad, ¿no? Mostrar que hay cualquier cantidad de insumos probatorios. Hasta el momento se había guardado mucho silencio respecto a esos insumos por el hecho de que había un secreto de sumario, que luego, bueno, aquí rápidamente el secreto de sumario fue muy temprano para poder poner a resguardo y en silencio todo lo que tuviera que ver con esa causa. Luego se cumplieron los 10 días hábiles, pero fue postergado, cosa que es poco usual. Y hasta el sol de hoy está levantado. Se levantó el secreto de sumario el pasado 15 de julio, pero sigue faltando mucha tela cortada mediáticamente hablando, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que seguro ahora no estoy aterrizando o que a algunas personas les parecerá complicado comprender, pero para eso también hay una serie de insumos que se han ido publicando que yo quiero recomendarles. En principio, bueno, como les decía, un primer hilo de contexto que dice, por ejemplo, las interacciones que en ese momento inicial estaban teniendo los presidentes de Venezuela y Argentina, luego los insumos probatorios que se fueron aportando, luego hubo un testimonio también inédito que se hizo de uno de los tripulantes, técnico en mantenimiento de la aeronave, que ofreció la descripción muy detallada en primera persona de cómo ocurrieron los allanamientos. Luego ha habido también un poco de contexto de mi parte de manera personal, y hay una entrevista que tengo fijada en mi cuenta de Twitter, en mi perfil, está allí como tweet fijado, la entrevista que fue la primera aparición en video de la tripulación contando su versión de la historia, que en realidad es lo que pasó, o sea, narrando los hechos, no es una versión como tal. Y allí tienen la oportunidad de ver una entrevista bastante extendida, a diferencia de las otras que ellos han tenido la oportunidad de tener en otros espacios, tanto radiales como televisivos, o de digitales también, donde, bueno, tienden a ser 15 minutos, 20 minutos, máximo media hora. Esta entrevista es de 1 hora, un poco más, 1 hora 10 minutos, y es bastante explícita. Pero bueno, desde entonces, porque eso ocurrió, si mal no recuerdo, el 25 de junio, hasta la fecha también han ocurrido otros eventos de incorporación de actores de carácter internacional. Eso también ha causado un efecto dominó en otras cosas, como por ejemplo primero alimentar la fobia anti-iraní en la región y no solamente en Argentina. Pero además, sustentándose con eso, relacionando este caso puntual de, repito, un avión perteneciente a la empresa estatal venezolana Emtrasur con todos los vuelos comerciales normales que tiene muchísimo tiempo haciendo la estatal Conviasa, que es la aerolínea bandera de Venezuela, ¿no? Entonces vimos cómo recientemente en Chile comenzaron los problemas con los aviones de Conviasa que aterrizaban, cómo Ecuador quería también lanzar la misma línea,
y así sucesivamente, que también es un ataque múltiple a todo lo que pueda estar haciendo Venezuela para sortear el bloqueo criminal del que está siendo víctima, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos el contexto. Quiero recomendar también muy especialmente dos programas de análisis y de contexto para comprender minuciosamente cómo se comporta o cómo actúa la política en Argentina. Son dos programas de Daniel De Vita, uno que hizo bastante tiempo atrás, como, bueno, digo bastante porque yo estoy aquí y siento que ya pasó como un año, pero fue hace como 3 semanas, si mal no recuerdo, que es el programa que precisamente hace con Sebastián Salgado, donde hablan mucho de esa onda de cómo se entiende el sionismo actuando acá, cómo se entiende la lógica acá que tributa al poderío extranjero, etcétera, etcétera. Y la más reciente al respecto, que donde Daniel, que se llama creo Guerra en Latinoamérica, ese programa, donde él desglosa muy minuciosamente, y de verdad que es una cuestión que, insisto, yo lo vi 2 veces, quiero decirles, lo vi 2 veces porque hay insumos muy importantes allí para entender todo lo que está ocurriendo. Entonces, también lo compartí en mi cuenta Twitter, pueden ir desde allí al canal de Daniel o directamente a su canal y podrán encontrar estos insumos para poder dimensionarlo. Entonces, bueno, para finalizar, atentos allí a la cronología matriz que les estoy comentando que compartiré próximamente, al informe de cobertura mediática internacional que tiene mucho dato y mucho sustento argumentativo. Y bueno, los programas y actividades que vamos a estar realizando próximamente en el marco de esclarecer y dejar registrado sobre todo la verdad de todo lo que ha ocurrido con este caso. Muchas gracias, Lenny. Me parece además que has dado algunas claves muy interesantes en las que habrá que ir profundizando, por ejemplo, con respecto a Argentina, a cuáles son los intereses también o no tan ocultos quizás de tratar de posicionar al gobierno argentino en un contexto donde hemos visto que efectivamente retomaba relaciones con Venezuela, donde también hemos visto que quería o que mostraba su interés en participar en el BRIC, donde realmente hay un contexto geopolítico determinado que también creo que es bastante significativo, y por otra parte algo que desgraciadamente nos estamos obligando ya a ver, que es como salta por los aires una y otra vez el derecho internacional, los derechos comerciales y el libre movimiento. Por último, sí quería decir que todos los trabajos de Orleni los estaremos difundiendo, y si querías también añadir algo más, porque como íbamos a ir con muy poco tiempo, eso es un poco el problema de este formato. Pero, Orlenis, que deseas añadir algo más también para que quede clara un poco cuál es la situación y lo grave de esta situación. Bueno, allí diríamos que se está hacer mucho énfasis en que si bien abundan los titulares sobre el avión, el avión, el avión, el avión, aquí se está tratando no solamente de un avión, sino de 19 personas cuyas familias tienen una incertidumbre atroz, se podrán imaginar, desde el primer momento que ocurrió todo esto. La propia tripulación, a pesar de tener plena circulación en Argentina, pero con prohibición de salida del país porque siguen con sus pasaportes retenidos, dentro de lo que cabe están en calma, están tranquilos, ellos procuran no desplazarse demasiado, no porque tengan algo contra eso, no porque tengan algo que ocultar, sino más bien para ser prudentes, para evitar en su momento el acoso de la prensa que hubo, porque fue atroz también el acoso de la prensa en el hotel donde se hospedan. Entonces ellos están tranquilos, entre comillas, porque siguen con la incertidumbre de qué va a pasar, o sea, se sigue rechazando desde la parte gubernamental nacional que la justicia actúe de esta manera, reteniendo arbitrariamente a una tripulación y a su avión sin ninguna causa formal. Pero quisiera hacer mucho énfasis en eso, en la parte humana de este asunto que está pasando también mucho bajo la mesa. Hay una compañera, por ejemplo, que es la única mujer tripulante de todos ellos, del grupo, es venezolana, es una muchacha joven, profesional, madre de 3 hijos, y bueno, tiene todo este tiempo sin ver a sus hijos, y ahí la mayoría de la tripulación son padres, buena parte son jóvenes, otros no tanto, inclusive los propios 5 iraníes, incluyendo el propio piloto iraní, que se apellida Ghassemi, que es sobre quien están enfocando la mayor parte de la fake news y de todo el morbo mediático, es una persona que también ha tenido afectaciones de salud. Es decir, hay un compendio de cosas allí que tener en cuenta, que analizar y que también debería sensibilizar a buena parte de la población sin olvidar todo de lo que se trata. Se trata también de un torpedeo múltiple en términos políticos y geopolíticos. Se trata también de desaparecer a la empresa
de la competencia comercial de la región, porque es el único avión en su tipo. Es un avión que por sus dimensiones y por sus ventajas del servicio que prestan, porque, por ejemplo, el servicio que prestan, que es de traslado de carga y tal, tiene un costo bastante por debajo de lo que normalmente tiene un avión de carga de cualquier otra aerolínea. Y esto representa, obviamente, una dificultad para quienes están compitiendo en ese ramo. Entonces, ¿a qué se debe que los precios sean más económicos que en otra aerolínea? Bueno, porque el 70% del combustible de una operación de carga, de traslado, el 70% del precio, perdón, se debe al precio del combustible, es el asunto. Y en Venezuela sabemos tenemos condiciones especiales a favor respecto al combustible. Entonces eso nos permite abaratar los costos de que nuestras estatales puedan ofrecer este servicio. En fin, entonces bueno, todo ese compendio de cosas es importante tenerlo allí como por lo menos sembrando las ideas y la curiosidad para que la gente también sea parte de las investigaciones y una vez que encuentre los insumos que relatan los hechos reales, se sumen también a ser parte de la difusión. Yo creo que esa es la invitación principal, a ser parte de la difusión, porque es vital que nosotros también demos nuestra voz, combatamos la desinformación, pero sobre todo dejemos registrado tanto la verdad de la tripulación y de Venezuela propiamente, como el accionar de todo este entramado político, económico, mediático y judicial que está operando contra el avión venezolano que sigue, insisto, secuestrado en Argentina. De resto, bueno, gracias por estar atentos y les invito a seguir allí informando. Pues muchas gracias, Orleni, y en efecto, una vez más, ese compromiso que debemos tener todos con la información veraz en una época en la que desgraciadamente el mercadeo de la información sirve a otros intereses y no está supeditado como debería estarlo a ese derecho a una información veraz que tenemos todos los seres humanos. Y vamos a seguir con otro tema. Hace 8 años en Ucrania, como ya sabemos, se produjo un golpe de Estado que fue conocido como el golpe de Estado del Maidán y como consecuencia se inició una guerra civil, sobre todo con las regiones rusófonas y de cultura rusa, que desembocará en la creación de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk en la región del Donbass. Desde el terreno, desde la ciudad de Donetsk, se encuentra el periodista y corresponsal de guerra Bruno Carballo. Y bueno, aunque son muchas las cuestiones que se analizan y que podemos analizar sobre esta guerra, sobre Ucrania y sobre la situación que se ha ido viviendo allí durante estos años y también en la actualidad, sobre todo a raíz de ese inicio de la operación especial rusa en febrero de este mismo año, hoy nos queremos centrar en otra cuestión más humana también, pero también necesaria, que es la de la población de la ciudad de Donetsk. Este pueblo que lleva padeciendo una guerra durante 8 años y que además está siendo fuertemente castigado y bombardeado en los últimos días. Un saludo, Bruno, y de entrada, ¿cómo está la situación? Buenas noches a todos. Quería saludarte a ti, también a los demás compañeros y a todos los que están escuchando. Por cierto que la situación es bien complicada desde por lo menos hace un mes y medio, porque sí es cierto que hay bombardeos desde hace años aquí en la ciudad de Donetsk, y que sobre todo las partes más castigadas de la ciudad son los barrios periféricos de la ciudad. Desde como hace un mes y medio empezaron también a bombardear el centro, o sea, donde era una excepción, pasó como 2, 3 veces desde el 24 de febrero, que era una situación pues inusitada, pasó a ser algo común. Entonces, es una realidad que se extiende a toda esta ciudad y recuerdo que es la ciudad más grande del Donbass, una ciudad profundamente industrial, profundamente rusófona, como decías tú, y naturalmente se están generando problemas graves para la población civil. Digo problemas, por ejemplo, como el abastecimiento de agua. Hay zonas de la ciudad donde no hay agua. Por ejemplo, donde estoy yo, hay agua por lo menos 3, 4 horas al día. Ayer no tuvimos agua. Electricidad, hay barrios donde muchos días no hay electricidad. Y naturalmente cuando se dan situaciones o días más críticos, tampoco los transportes están asegurados. Es una situación que realmente
es una situación que va empeorando y puedo decir que es curioso porque hace días yo estuve en Mariupol y ahí se va intentando retomar la vida dentro de la normalidad posible de una ciudad profundamente destruida, pero por ejemplo, ellos ya no asisten a situaciones como las que se asiste aquí en la ciudad de Donetsk. Y entonces yo podría decir que todas las semanas hay fatalidades, civiles muertos, muchos heridos, eh, hay edificios públicos que son blanco de la artillería ucraniana. Estoy hablando de supermercados, de escuelas, mercados, hospitales, todo tipo de edificios y de barrios que no tienen ningún tipo de bases militares o algún tipo de interés militar, objetivo militar alrededor de estas zonas. Y entonces es todavía más inexplicable la razón que lleva a que Ucrania pretenda bombardear sobre todo estos barrios donde están miles y miles de civiles. Tú fuiste por primera vez a Donbass, si no recuerdo mal, en 2018, corrígeme si me equivoco. ¿Ha Sí. cambiado mucho Donbass desde entonces? Sí, cambió mucho porque si entonces había bombardeos pues, esporádicos, podemos decirlo, en diferentes ciudades del Donbass más cercanas naturalmente al frente, porque había esa línea de separación y a pesar de todo había acuerdos, los acuerdos de Minsk que no eran cumplidos, pero que por lo menos frenaban un poco el apetito pues, de disparar la artillería y desde febrero que la situación es totalmente distinta. Podemos decir que cuando yo estuve acá en 2018, la situación era muy tranquila en la ciudad. Es cierto que de vez en cuando había algún disparo sobre algún barrio periférico, pero era una situación completamente distinta. Hablando con la población, con civiles que vienen acá, pues la vida cambió totalmente. Hubo gente que tuvo que cambiarse de barrio porque era imposible vivir en esa situación permanente. Estamos hablando de barrios que todos los días están bajo fuego de la artillería. Estamos hablando de gente que vive en barrios como Petrovsky, Kirovsky, Kubichevsky, Kivsky, que son los barrios que están más cercanos a la zona norte y oeste de Donetsk y por lo tanto están como a 5 o 10 kilómetros de localidades controladas por el ejército ucraniano como Advivka, Marinka y Pisky, que es donde disparan la artillería. Y entonces estamos hablando tan solamente de como 5 o 10 kilómetros de distancia. Y si recordamos que en los últimos tiempos, Ucrania ha recibido artillería y material bélico de Unión Europea y de Estados Unidos con capacidades para llegar hasta 70 kilómetros. Entonces podemos ver cuál es la facilidad que tiene Ucrania de disparar contra cualquier punto de la ciudad de Donetsk. Has hablado de los testimonios de las personas con las que te encuentras, de los habitantes de Donetsk. ¿Qué visiones hay sobre ante la operación especial rusa? ¿Cuáles son las consideraciones que tiene la población allí? Bueno, la mayoría de la población está de acuerdo con la intervención militar rusa. No hay ninguna duda de eso, porque cuando estuve acá en 2018, ya la mayoría de la población con quien yo hablaba me decía que no tenía ningún sentido los acuerdos de Minsk, porque eran constantemente violados y que Rusia debería tomar la decisión de intervenir y de ayudar militarmente a las repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Esto por un lado, ¿no? Entonces, para mí no fue una sorpresa cuando llegué acá y pues la mayoría de la gente con quien iba hablando me decía que estaba de acuerdo con esta intervención.
puede haber algunas, puntualmente, algún apoyo crítico, es decir, que puede haber gente, porque las opiniones se pueden dividir entre la gente que quiere que, por ejemplo, Donetsk sea integrado en la Federación Rusa, gente que quiere que Donetsk se mantenga como una república independiente. Las opciones son muchas, pero todas ellas, para la mayoría de esta gente, Ucrania, hablar de Ucrania ya es hablar de pasado. La ruptura se dio y nadie consigue mirar hacia el futuro dentro del estado de Ucrania. Es realmente nosotros caminando por las calles vemos banderas de la República Popular de Donetsk, pero vemos también muchas banderas rusas por todas partes. Es cierto que estamos en una guerra y por lo tanto habrá gente que no querrá dar su opinión porque tiene miedo a que, pues, a que a que su opinión se vea maltratado, pero de todas formas, la mayoría de la gente con quien hablo quiere dar su opinión y dice que está en favor de esta intervención militar. Y lo que me parece a mí es que quizás para mucha de esta gente les parecía que todo sería más rápido, o sea que esta intervención traería mucho más rápidamente pues el control por parte de las tropas rusas y las repúblicas del territorio integral de Donetsk, de la región de Donetsk y de Lugansk, lo que no está pasando. Naturalmente ya consiguieron el control total de la República de Lugansk, pero en Donetsk la situación es bien más compleja y esto tiene muchas razones, es explicable, porque desde hace 8 años que Ucrania ha tenido la posibilidad de reforzar defensas, de prepararse militarmente, de ser entrenados, de tener posiciones militares muy cerca de Donetsk, sobre todo en estos pueblos que yo decía, como Avdivka, Marinka y Pisky, que son pues como bastiones militares de las tropas de Ucrania. Hace pocos días, por ejemplo, yo hablaba con un colega mío, periodista, que estuvo justamente del otro lado y que me decía que la mayoría de los pueblos controlados por Ucrania en el Donbass ya no tienen población civil prácticamente, solo militares de Ucrania. Y lo que me parece del punto de vista militar, si me permites, es que a partir de ahora lo que se está intentando es controlar ciudades como Siversk, Soledar, Bakhmut y luego intentar desde el punto de vista táctico llegar a Slaviansk y Kramatorsk y solo después al final intentar cercar estos tres pueblos que yo he dicho que es donde está la artillería de Ucrania. Realmente hay mucha gente de la población civil que a veces parece desesperada porque a veces se cuestionan porque es que la aviación rusa no consigue pues debilitar la artillería ucraniana, pero recuerdo que estamos hablando de ciudades fuertemente fortificadas. Por ejemplo, Avdiivka tiene el mismo problema que tenía Mariupol y que tenía Severodonetsk, una ciudad industrial con túneles, con pasajes subterráneos, con conexiones y con una artillería pues móvil que tiene esa capacidad de pues llegar hasta 70 kilómetros. Eh, Muchos niños han nacido con su país ya en conflicto y otros que entonces eran niños, ahora son adolescentes, son jóvenes. ¿Cómo es criarse y crecer en medio de esta guerra y qué sueños tienen los niños y los jóvenes de Donetsk? Esa es una situación bien dolorosa porque yo hablé, por ejemplo, con un chico que ahora tendrá como 19 años y él es de Gorlovka. Gorlovka está como a 1 hora, no tanto, de Donetsk. Y me contaba que, bueno, que cuando empezó la guerra él tenía como 12 años, ¿no? Y que todo lo que conoció en su infancia prácticamente fue esa realidad. Y lo que me decía él es que no quería que las generaciones futuras tuvieran la misma infancia que él. Quería que los niños del futuro pudieran crecer en paz. Hablando con gente que pues que tenía 18 años cuando en 2014 me decían
que les pareció que llegando a esa edad, a la edad adulta, en que entras en la universidad, en que finalmente empiezas también a pensar un poco en los proyectos que quieres construir en tu vida, y que de repente fue como se dejara de tener posibilidades, la posibilidad de soñar con un futuro. Y eso está muy presente. Yo creo que la gente un poco ahora tiene un poco o ha tenido un poco de esperanza. En febrero la gente me decía, bueno, he tenido un poco de esperanza, pero se va alargando tanto esta guerra que a veces tengo miedo de empezar a creer otra vez que esto va a terminar y que al final no termine de acabar toda esta pesadilla. Entonces, la realidad de lo que veo es dura porque, por ejemplo, estuve en Mariupol y hablando con un niño de 12 años y todo lo que él conoce, todos sus juegos, están muy, muy conectados con la guerra, ¿no? Por ejemplo, a él ahora le gusta coleccionar balas que se encuentra en la calle, todo tipo de objetos que se va encontrando en Mariupol, que al final son residuos de esta guerra, y también hablándome que su escuela fue destruida parcialmente. Me ha dicho el niño, el mismo niño me ha dicho que el batallón Azov tenía ahí una posición dentro de su escuela y que bueno, probablemente habrá sido por eso también que las tropas rusas destruyeron esta escuela. Ahora en septiembre irá para otra escuela, pero cuando le pregunté qué profesión quería en el futuro, lo que me ha dicho, ahora me gusta coleccionar. Colecciono balas, voy por las calles y me voy encontrando todas estas cosas y me las llevo para casa. Entonces yo creo que son realidades muy difíciles de digerir, sobre todo cuando hablamos con los niños, porque si son niños que nunca vieron otra realidad, es algo que les marcará seguramente para siempre y entonces también es más difícil para ellos soltarse de esta realidad. Para los demás que crecieron sin la guerra y luego la guerra les agarró con 18, 19, es este miedo de que esto sea, toda su vida sea en este contexto, ¿no? Es muy doloroso escuchar a la gente hablar de esta forma. Sí, en ese sentido, aunque ya un poco antes has hablado un poco de las distintas visiones que hay ahí, ¿qué futuro crees tú que le espera a la República? ¿Se llegará a una paz negociada en algún momento? Y después también, a la hora de esa paz negociada, ¿serán repúblicas independientes? ¿Serán integradas en Rusia? La vuelta a Ucrania has dicho que la ves bastante inviable. ¿Cómo ves ese panorama a futuro, esperando que llegue de alguna vez, o sea, en algún momento esa paz? Y a mí lo que me parece es que leyendo el contexto que tenemos hoy delante de los ojos, es que cuanto más tarde esta guerra, cuanto más tiempo pues Ucrania entiende que tiene capacidad de resistir y hasta de vencer la guerra, como dice Zelensky, ¿no? Y mientras la Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN sigan pues financiando esta guerra, a mí me parece que Ucrania estará siempre en peores condiciones para negociar, porque Rusia va avanzando, es un avance lento pero seguro, ¿no? Y a mí me parece que de ninguna forma tendrán condiciones cuanto más tarde para conseguir un acuerdo que pueda satisfacer las intenciones de Ucrania. A mí lo que me parece que va a pasar es que Rusia va a asegurar pues el pleno control de las autoridades de las repúblicas de Lugansk y Donetsk sobre su territorio, también Crimea, y que luego va a intentar naturalmente conseguir el control de otros territorios como ya vamos viendo. Entonces, lo que queda por discutir es lo que va a pasar con esas repúblicas, porque a mí me parece muy claro que tarde o temprano
se va a discutir si el tema es la independencia o la integración en la Federación Rusa. Y ahí a mí me parece que muy probablemente la mayoría de la gente va a seguir la línea de la integración de la Federación Rusia. Si hacen un referendo o algo de ese tipo, yo creo que esa será la opción mayoritaria de la gente. Aunque, como digo, conocí gente que prefería la manutención de la independencia de las repúblicas y pues una autonomía más grande frente a Rusia, frente a Ucrania también probablemente una alternativa política y económica distinta a aquella que tiene la Federación Rusa, pero me parece que este conflicto es un conflicto que va mucho más allá de lo que está pasando acá. Es lo que hablabas de Siria, lo que estamos hablando de Irán, todo el mundo se está moviendo muy rápidamente en estos pocos meses. Y me parece que no solo Siria sigue siendo uno de los centros geopolíticos de estos años, pero al mismo tiempo también Donbass ganó una importancia a nivel mundial que igual algunos de nosotros podríamos anticipar, pero no, seguramente que no con esta dimensión. Pues muchísimas gracias, Bruno. Decir primero que os recomiendo seguir el canal de Telegram de Bruno, donde comparte también el trabajo periodístico que está realizando para varios medios. Igualmente aquí en su perfil en Twitter y, al igual que con Orleni, si quieres unas últimas palabras también para que alguna idea que consideres que es necesario señalar. A mí lo que me parece fundamental es que entender o preguntarnos por qué es que hay tan pocos periodistas de este lado de la guerra. Porque si conseguimos responder a esa pregunta, podemos explicarnos también muchas cosas. Porque hablando con varios colegas de otros países, incluso hasta de medios estatales, de Italia, de Francia, lo que asistimos es que hay como todo una campaña mediática para hacer de esta guerra más que una guerra militar, una guerra de información o de desinformación, y que en ese sentido debemos preocuparnos mucho de conseguir entender si las fuentes que nosotros seguimos son fuentes fiables, entender si realmente creemos que Ucrania o que el Estado ucraniano, que el régimen ucraniano, el gobierno ucraniano, como queramos llamarlo, eh, es lo que nos pintan, lo que nos escriben los grandes medios de comunicación, porque no hay que ser demasiado listo para entender que también hay crímenes que son cometidos a diario por el Estado de Ucrania, que hay presos políticos, que hay la mayoría de la oposición ilegalizada, y entonces habría que pues estar más atento. Por lo menos yo creo que haríamos un gran favor a la humanidad si nosotros tenemos la preocupación de instruirnos, de estudiar, de investigar y de construir nuestras propias opiniones y posiciones con fuentes diversificadas y no del mismo lado. Pues muchísimas gracias, Bruno, y eso, invito a seguir al compañero Bruno Carballo, que es portugués, no lo he dicho, pero por si a alguno le sonaba el acento, y bueno, pero portugués, pero internacionalista sobre todo. Un Y abrazo bueno, fuerte seguimos con el último... Sí, y muchas dime. gracias. Un abrazo a ti. Por último, vamos con el tema de análisis, que hemos decidido el tema de la semana, que es esa cumbre trilateral en Teherán entre Turquía, la Federación Rusa y la República Islámica de Irán. Y esta cumbre se da, para contextualizar, dentro de los procesos de paz de Astana, que buscan una solución dialogada a la situación de la República Árabe Siria. Para hablar de este tema, contamos con Sebastián Salgado, que es corresponsal de Hispan TV, director de Data Urgente, además también ha participado, ha investigado y ha estado sobre el terreno en Siria. Y bueno, para empezar, un saludo, Sebas, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Carmen? Un saludo para vos también, para la gente que nos escucha y bueno, como siempre, un placer poder charlar. Bueno, leí una entrevista que te realizaron hace un tiempo que asegurabas que o Siria marca el comienzo de una nueva era o el de la tercera guerra mundial. ¿Siria sigue siendo una pieza clave en el devenir geopolítico mundial? Espérate, te voy a hacer otra pregunta. ¿Una posible solución a la situación en Siria puede ser entendida también como una forma de cambiar los marcadores en el partido que se disputan, la unipolaridad y la multilateralidad? Sí, es interesante ponerlo en esos términos porque justamente esta semana el ex primer ministro británico Tony Blair decía que, bueno, vamos a decir, el avance y la victoria de la Federación Rusa sobre el asedio de la OTAN marca un nuevo tiempo. Y se puede decir solamente eso a partir de esta situación si es que no entendiste lo que pasó antes en Siria. Siria es realmente el gran talón de Aquiles de Occidente que se había llevado por delante a Irak con ese genocidio, a Libia, Afganistán, hasta en cierto sentido también. Pero en Siria Occidente se empantanó, Estados Unidos utilizó recursos que no le dieron resultado, ¿sí? La creación de grupos terroristas como el Frente al-Nusra, el Daesh, ISIS, y eso hizo que la solidaridad de algunos países se dieron cuenta de que si no frenaban de manera conjunta ese avance occidental, uno a uno iban a ser víctimas de lo que estaba pasando. La Federación Rusa y la República Islámica de Irán se dieron cuenta a tiempo de lo que significaba la defensa, no del gobierno de Bashar al-Assad, sino de la defensa del pueblo sirio, que es de lo que se trata realmente. Las cosas iban a tomar, digamos, si se quiere, otro carril. Pero lo que pasó en Siria finalmente fue que la voluntad de un pueblo por seguir siendo independiente y libre, acompañado por su gobierno y por aliados importantes como son Rusia e Irán, hicieron que Occidente fallara de esa manera y tuvieran que, en este mismo momento que estamos hablando, eh, tener acciones militares que dan vergüenza. Están robando el petróleo abiertamente en algunos pozos donde tienen presencia militar estadounidense, siguen financiando a algunos grupos, lamentablemente algunos vinculados con el pueblo kurdo también, como es el YPG. Me ha tocado verlo en esa parte del norte de Siria. Y desde ahí se ha establecido, ¿sí? Uniones importantes que de alguna manera nos muestran en lo que estamos viendo ahora en Ucrania un segundo gran paso. Por eso esta reunión que vos mencionabas, Carmen, al principio, de el presidente Erdogan, el presidente Putin y el presidente Raisi en la capital iraní, en Teherán, nos muestra la continuidad de ese proceso. Sobre todo teniendo en cuenta de que estos tres países, que son la continuidad de ese grupo que es conocido como el grupo de Astana, no tienen tampoco las mismas perspectivas políticas, pero sí están de acuerdo en algo. Y ese algo es que no hace falta ya consultar a Occidente para qué es lo que se va a hacer en Oriente Medio o Asia Occidental, como se le está diciendo ahora. Solamente hace falta que se pongan de acuerdo Turquía, Rusia e Irán para ver cómo va a seguir el mapa geopolítico en la República Árabe Siria, lógicamente teniendo en cuenta también la voluntad del pueblo y del gobierno sirio. Pero ¿qué es lo que está pasando? Vos sabés que desde hace 6 años ya prácticamente, bajo la excusa, yo podría decir, de la persecución de lo que el gobierno de Erdogan considera un grupo terrorista, que es el PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Rusia fue más allá de sus fronteras con la intención, según ellos, de salvaguardar su propia seguridad interna. El pueblo kurdo, como vos sabés, tiene presencia en 4 países, que son Turquía, Siria, Irán, Irak, pero no tienen un territorio propio. Y en cada país tienen una relación diferente con la población y con el gobierno. La relación más compleja y conflictiva es evidente con Turquía, donde Abdullah Öcalan permanece preso desde hace décadas, que es el líder del PKK, al cual el gobierno turco considera un movimiento terrorista, hay que decirlo así, ellos lo consideran un movimiento terrorista, y en el norte de Siria existiendo también organizaciones
kurdas que han combatido contra los grupos terroristas financiados por Estados Unidos, las cosas se complejizan muchísimo más. Entonces nos encontramos con un escenario donde Turquía, y ahora se le dice Turquía porque ellos han pedido que en todos los idiomas se le diga Turquía, vamos a mencionarlo así, nos encontramos con un escenario donde Turquía, que es miembro de la OTAN, vamos a dejar esto bien en claro, Turquía, que es miembro de la OTAN, tiene presencia militar en el norte de Siria bajo la excusa de salvaguardar su propia seguridad interior, ante lo cual el gobierno sirio lo considera una invasión militar. Vamos a ponerlo en esos términos. Del otro lado, Irán y la Federación Rusa, que desde hace 10 años están ayudando a conseguir la paz en Siria, combatiendo directa y abiertamente contra los grupos terroristas. Recordemos que de alguna manera el asesinato del comandante Qasem Soleimani por parte de las fuerzas de Estados Unidos en territorio iraquí durante el gobierno de Donald Trump, que fue un magnicidio que pudo haber desencadenado tal vez acciones mucho más graves de las que nos tocó presenciar. De alguna manera el odio y el rencor que le tenía Estados Unidos a Qasem Soleimani era justamente por todo lo que había hecho contra los grupos terroristas financiados por Occidente en Siria. Y esto toma una dimensión importante porque también existen las instancias de diálogo y esto es a lo que estuvimos asistiendo en estos días. Rusia, Irán y Siria entienden que es necesario tender puentes de comunicación, recibir al presidente Erdogan en Teherán y llegar a acuerdos en donde, aunque evidentemente se tienen visiones políticas antagónicas en relación a la situación de Siria, bueno, se puede llegar al diálogo, sobre todo en un contexto donde seguramente el gobierno turco podrá decir, bueno, pero ustedes me vienen a marcar el territorio a mí, donde me dicen que me retire del norte de Siria, pero al mismo tiempo la Federación Rusa tiene presencia militar en Ucrania. Y Ucrania, como ustedes saben, tiene intenciones claras de sumarse a las fuerzas de la OTAN. Por eso es interesante pensar en que la postura de Turquía, sobre todo teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones presidenciales y la popularidad del presidente Erdogan no está en su mejor momento, buscará afianzarse como líder regional a partir de procesos que estén más vinculados a la diplomacia que a la guerra. Esta es la percepción que yo estoy teniendo y Erdogan está haciendo esfuerzos en ese sentido. Primero, tratando de que Suecia y Finlandia no entraran a la OTAN, pero le doblaron el brazo y hicieron que entraran de igual manera. Y ahora con una participación interesante y extremadamente compleja en la cual Ucrania dice que Rusia no le permite sacar sus barcos de cereales desde sus puertos, ante lo cual la Federación Rusa dice, no, pero es que ustedes dinamitaron los puertos y por eso los barcos no están pudiendo salir. Dinamitaron con minas submarinas, digamos. Y entonces ahí aparece, fíjate qué interesante esto, Carmen, Turquía como una especie de mediador y decir, bueno, nosotros vamos a controlar que esos barcos realmente tengan cereales y no tengan ninguna otra cosa para que Ucrania pueda seguir exportando sus materias primas. No existe otro país en el mundo que pudiera llegar a cumplir ese rol donde por un lado es un enemigo directo por ser miembro de la OTAN, de la Federación Rusa, pero por otro lado es parte del miembro de esta continuidad del grupo de Astana, como vos decías, en el cual evidentemente intenta seguir tirando lazos políticos y diplomáticos. En efecto, yo creo que hay un tema clave en todo esto que es la cuestión de Turquía, o sea, y de que siempre ha parecido un poco que era el amigo y el enemigo de todos, y realmente tú consideras que con todas estas acciones sí que está tomando un partido por la multilateralidad o de alguna manera vamos a seguir viéndolo, al menos desde fuera, como si fuese eso, como una posición un poco más ambigua de estar un día desayunando con la OTAN y cenando con el multilateralismo. Es difícil de descifrar, y te lo digo yo que
este domingo justamente salgo para estar unos días en Estambul. Turquía, por un lado, es parte de la OTAN, pero Estados Unidos no le tiene confianza. Turquía intenta ser parte de la Unión Europea y Bruselas no le tiene confianza. Turquía dice, soy musulmán, pero no forma parte, vamos a decir, de los países con una impronta similar a lo que podría llegar a ser el Consejo de Seguridad del Golfo con las monarquías árabes. Turquía también tiene un enfrentamiento regional con Irán. Turquía tiene una base militar en Qatar. Entonces, el proceso turco, que evidentemente está buscando una política, si se quiere, expansionista, y esa es mi percepción, y esa es la razón real por la cual ellos tienen una presencia militar en el norte de Siria, lógicamente va generando rispideces porque ellos anhelan, ¿no? Tal vez aquel imperio anterior a lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y me parece a mí que el conflicto del año pasado en Nagorno-Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia volvió a tener, si se quiere, a Turquía como un gran protagonista, siendo un aliado militar directo de Azerbaiyán, que en este momento, por ejemplo, está firmando importantísimos contratos para venderle gas a Alemania, cosa que no es cosa menor con la preocupación de los europeos para conseguir energía. Entonces, Turquía es un país difícil de descifrar, es como que va a una velocidad y una orientación diferente, pelea lógicamente por liderazgos regionales, pero al mismo tiempo sigue siendo mirado con desconfianza por Occidente. Entonces, daría la sensación de que la resistencia de Siria puede ir en aumento, porque Siria tiene estos dos aliados que son muy importantes, que son Rusia y que son Irán, y Turquía no va a querer tener alguna disputa directa con ninguno de ellos dos y prefieren seguir tendiendo lazos diplomáticos, y por eso, lógicamente, el presidente turco no solamente estuvo con presencia en Teherán, sino que mostró una mano tendida, por decirlo de esa manera, lo cual significa un desafío abierto no solamente a Estados Unidos, sino también a Israel. Y hay que decirlo de esa manera. Turquía ha firmado contratos importantes. Vos sabés que ellos tienen una producción de drones muy importantes que aparentemente le han estado vendiendo a Ucrania, y al mismo tiempo la República Islámica de Irán, aunque esto no es oficial, le estaría vendiendo también drones, pero de diseño iraní, a la Federación Rusa. Entonces, evidentemente hay una competencia regional en donde el contexto bélico actual va haciendo cambiar no solamente la geopolítica, sino también las orientaciones económicas de qué es lo que hay que producir para que las economías se mantengan andando. Hay evidentemente una especie de keynesianismo militar en donde quien fabrique armas en este momento, bueno, va a poder mantener sus energías a flote, y tanto Irán como Turquía, bueno, son productores de armamento. Entonces, bueno, evidentemente Turquía intentará mostrarse fuerte, pero con lazos diplomáticos abiertos hacia todo el mundo, sobre todo, como te decía antes, de cara al proceso electoral del año próximo, que aparentemente podría hacer que el presidente Erdogan no tenga todavía su continuidad asegurada. Bajo mi punto de vista coincido en las ansias expansionistas de Turquía, y esperemos también que estas contradicciones que abre el mundo multipolar frenen también esas ansias por el propio manejo de contradicciones internas. Pero volviendo a un tema que has mencionado antes, ¿cuál ha sido el rol de esas organizaciones kurdas, como por ejemplo las YPG, en el norte de Siria, y sobre todo la relación con Estados Unidos? Porque hace poco también leía una noticia que, ante lo que entendían una amenaza por parte de Turquía con lo de los 30 kilómetros que quieren dejar como de seguridad, planteaban una unidad precisamente con el gobierno sirio frente a ese ataque turco. ¿Podrían producirse un cambio de alianza de estas organizaciones con respecto a su relación con Estados Unidos, y que además
supusiese algo bueno para encontrar una vía de negociación dentro de Siria, teniendo en cuenta todas las repercusiones que ha tenido todo esto, incluida la recuperación de parte de sus recursos que están siendo expoliados. Hay algo que tenemos que tener en claro y es que Estados Unidos siempre busca la balcanización de los países para tomar territorios, dividirlos y a partir de eso tomar poder. Esa es la estrategia que también está intentando Estados Unidos en el norte de Siria. Entonces, la mayoría kurda en Siria está en el norte. Yo hace 4 años hice un documental que se llama justamente así, La invasión turca, porque me tocó estar en Afrin, que es una ciudad siria kurda, en los momentos en que Turquía venía avanzando y me tocó poder charlar con las familias kurdas que venían huyendo de la ocupación turca ese mismo día. Primero que contaban específicamente cómo el ejército turco no solamente iba ocupando, sino que tenían una organización deliberadamente constituida para saquear las ciudades al mismo tiempo que las iban ocupando. Entonces ellos mismos me mostraban las fotos de sus casas, cómo el ejército turco y sus grupos armados llegaban con camiones, los iban metiendo ahí todas las heladeras, los televisores, todo lo que los kurdos, las familias kurdas del norte de Siria no se podían llevar porque salían caminando con lo que tenían puesto. De esto hace 4 años nada más, lo pueden ver ahí en el documental La invasión turca, que está en el canal de Data Urgente. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que eran viejos, chicos y mujeres. Entonces yo le pregunté, ¿no? Y le digo, ¿qué pasa con los hombres jóvenes? Y me dicen, bueno, ellos, la gran mayoría, están en el YPG con Y. Es un grupo armado kurdo que tiene presencia en el norte de Siria, que hace reclutamientos que no siempre son voluntarios, hay que entenderlo de esa manera, y que abiertamente, desde ese momento, por lo menos, tiene vínculos directos con el gobierno de Estados Unidos. Si vos me preguntás por qué hicieron eso, a mí me cuesta entenderlo y dimensionarlo porque ellos habían estado peleando antes contra los grupos terroristas financiados por Estados Unidos. En Rojava, bueno, fue como el epicentro de todo eso, ¿no? Pero esto es una realidad que es innegable. Yo creo que ya quedan pocos militantes kurdos capaces de negar esto que es una realidad y que evidentemente no acompaña a la idiosincrasia de todo el pueblo kurdo, porque entre las familias que yo tenía la posibilidad de hablar ahí en el norte de Siria, les decía, bueno, pero ellos van a enfrentarse realmente a Turquía. Me dice, ¿vos te parece que nuestros grupos armados se van a enfrentar a la OTAN? Y me decían esa palabra. Cuando hablaban de Turquía, me hablaban indirectamente de la OTAN. Entonces, evidentemente hay una intención de desestabilizar el norte de Siria y, como dice ese dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Si se desestabiliza ese norte, tal vez Turquía podría llegar a ganar algo, tal vez los Estados Unidos podría obtener ventajas para continuar con el robo deliberado de petróleo y, lógicamente, el ejército del gobierno sirio no está todavía en condiciones de enfrentar abiertamente al poderío del ejército turco, que es muchísimo más poderoso y que también es parte de la OTAN. A nivel de declaraciones, como vos sabés, el presidente Bashar al-Assad dice que ellos van a recuperar hasta el último centímetro de territorio sirio, pero lo cierto es que es una pelea extremadamente desigual, por decirlo de esa manera, y ante la debilidad de tantos años de haber estado enfrentando a grupos armados, bueno, el ejército del gobierno árabe sirio hace lo que está dentro de sus posibilidades. Porque hay un factor más que también es interesante. La guerra, por decirle así, que es una invasión sobre Siria, generó muchos desplazados, ¿sí? Y muchos de esos refugiados quedaron en territorio turco. Y esto también generó que existiera una cierta postura xenófoba de una parte del pueblo turco para con los refugiados sirios que quieren que vuelvan a su territorio, ¿sí? Entonces,
para que esos sirios puedan volver a su territorio, también hace falta que esa parte del norte de Siria vuelva a vivir un proceso de paz. Irán está interesado en que eso pase, Rusia está interesado en que eso pase, lógicamente Siria también porque es su propio territorio, pero el gobierno de Erdogan sigue queriendo mostrarse fuerte, sigue queriendo mostrarse como una potencia que es capaz de ir más allá de sus fronteras en pos de cuidar su propia seguridad, porque ellos interpretan de que el PKK es un movimiento no solamente terrorista, sino independentista o autónomo, cuando menos, y lógicamente con esta postura expansionista que están teniendo, lo que menos soportan es que dentro de su territorio tengan ese nivel de desafíos. Por eso el IPG, desde mi perspectiva, no reviste ninguna especie de romanticismo, han hecho alianzas, el IPG kurdo, han hecho alianzas con el gobierno de Estados Unidos que desestabilizan la zona y evidentemente les quitan, vamos a decirlo así, cierta legitimidad moral en pos de las reivindicaciones que ellos puedan tener desde Alepo hacia el norte. En ese sentido, creo que ha quedado clara el papel, el rol fundamental que va a tener Turquía para el desarrollo de los acontecimientos, no solamente ya por la cuestión concreta de Siria, sino porque es un reflejo de todo lo que llevamos aquí hablado esta tarde. También para concluir, si quisieras añadir algo, Seba, pues es tu momento. Bueno, me parece interesante también, digamos, esta reunión que se dio en Teherán como un desafío abierto de Putin a sus enemigos, sin dejar de mencionar las nuevas tensiones que hay entre Moscú y Tel Aviv, que me parece que es un tema muy interesante para seguir. Israel, el ente sionista, condenó la operación militar rusa y el gobierno de Putin les respondió declarando un crimen de guerra, un bombardeo que hizo Israel, ¿sí?, sobre el aeropuerto de Damasco hace unos 20 días. Son acciones que Israel tiene prácticamente todas las semanas, pero ahora la Federación Rusa sí lo denunció y esto es lo interesante. Y acto seguido, vos pensás, Carmen, que cuando el mundo está pendiente, bueno, cuál es la situación en Rusia y demás, Putin se da el tiempo de ir a una reunión en otro país como es Irán, preocupados por la seguridad de Siria. Es una manera también de mostrar músculo político y de decir, yo tengo mi país bajo control, voy a ir a hablar con el presidente Raisi, e incluso se reunió con el líder religioso, el ayatollah Ali Khamenei, como una manera de decir, bueno, yo sigo liderando este tipo de acciones que revisten una importancia geopolítica a nivel internacional y lo hago nada más y nada menos que en el territorio, si se quiere, del país que es el máximo enemigo del ente sionista, como es la República Islámica de Irán. Eso es un mensaje político por elevación que te puedo asegurar, en Tel Aviv no pasó desapercibido. Efectivamente, y bueno, daría, como igual que ha ocurrido con los otros temas, para seguir analizando muchísimas cuestiones. Os invito a otras ocasiones para analizar esos temas concretos que se han ido quedando sobre la mesa y decir que para seguir también el trabajo de Sebastián Salgado, seguir Data Urgente, también por supuesto sus redes sociales y muy importante también de destacar que, bueno, el agradecimiento también a Orlenis y a Bruno por sus palabras y por intentar contextualizar escenarios que son muy complejos para el tiempo del que disponemos y que realmente solamente tratamos de dar pinceladas e invitaros a profundizar también por el trabajo que estas mismas personas y otras están ya realizando sobre todas estas cuestiones. Por último, sí me gustaría destacar que no son temas aislados, que tanto la cuestión que hemos analizado sobre el avión secuestrado en Venezuela, como lo que está ocurriendo en Ucrania, como la situación en Siria o estas relaciones internacionales que se dan en cumbres como la que se ha dado en Teherán, son los escenarios donde se está desarrollando este contexto geopolítico de cambio que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo, donde hemos visto cómo ha saltado por los aires el derecho internacional, los derechos comerciales, cómo los países son sancionados
creo que prácticamente todos de los que hemos hablado hoy en esta charla son países que tienen algún tipo de sanción en su contra y que cómo se ha alterado también el mercado a nivel internacional por esas sanciones y por esas guerras no solamente militares sino económicas, pero también por esas guerras políticas, mediáticas, que hacen que no se pueda garantizar el derecho a una información veraz y que profesionales como Orlenis Ortiz, como Bruno Carballo, como Sebastián Salgado, nos devuelven ese derecho. Así que muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y seguiremos profundizando en todos los temas que se van poniendo sobre la mesa de actualidad, de no tan actualidad y sobre todo cómo se van creando todas las piezas del puzzle geopolítico internacional. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.